Hola, bienvenidos a Contabilidad, Impuestos y Finanzas con INFI. Este curso tutorial es la tercera parte de una serie de tutoriales sobre el impuesto sobre la renta para las personas físicas. En este tutorial te voy a hablar acerca de los anticipos. Por supuesto, me voy a enfocar en los anticipos para las personas físicas. ¿Qué son los anticipos? Podemos decir de manera simple que es el pago que se hace por adelantado y también vamos a subrayar este punto de manera obligatoria. Es decir, es un pago que se hace por adelantado y de manera obligatoria del impuesto sobre la renta, el cual se compensa o deduce al presentar este impuesto. Es decir, que los anticipos, cuando tú vas a pagar esto por adelantado, es decir, en el 2000, si tú haces la declaración del 2023, en el 2024, entonces al presentar esa declaración se te pueden generar anticipos por pagar. En lo que va del año, tú vas a ir pagando estos anticipos como persona física hasta el 31 de diciembre. Entonces, al realizar tu siguiente declaración, esos anticipos que pagaste, entonces se van a compensar o se van a deducir cuando tú presentes la declaración del impuesto sobre la renta. El cálculo de los anticipos para las personas físicas es sobre la base del 100% del impuesto liquidado en su declaración jurada del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal anterior. ¿Qué quiere decir? Que si tú presentaste tu declaración jurada como persona física, y se liquidó un impuesto sobre la renta a pagar, por ejemplo, de 100,000 pesos. Entonces, el anticipo que te corresponde pagar es el 100%, es decir, 100,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a pagar 100,000 pesos de impuestos sobre la renta y 100,000 pesos más de anticipos, como vamos a ver más adelante, dividido en varias cuotas. A este impuesto, claro está, cuando tú presentes tu declaración de impuestos sobre la renta, si tú tienes retenciones, tal vez por honorarios profesionales o del Estado, entonces se te van a descontar, se le va a descontar a ese impuesto las retenciones que te hayan hecho. También si tienes saldo a favor también. Entonces, cuando lo que reste o lo que quede es lo que vas a pagar como anticipo. Es decir, si tú tenías, por ejemplo, 100,000 pesos de anticipos por pagar, de impuesto por pagar, y se te descuentan las retenciones, tal vez 50,000 pesos, un saldo a favor anterior de algunos 20,000 pesos, entonces solo vas a pagar 30,000 de anticipos. Y otra nota es si las retenciones son superiores al impuesto liquidado, es decir, si te retuvieron 110,000, 101,000, 105,000, entonces ya no tienes que pagar anticipos, es decir, no se van a generar anticipos. Eso es en el caso de las personas físicas. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar acerca del pago de esos anticipos. Ya hablamos sobre la definición. Entonces, las personas físicas, las sucesiones indivisas, así como los negocios de único dueño, deberán pagar sus anticipos en 3 cuotas, a diferencia de las personas jurídicas. La primera cuota es el 30 de junio, es decir, tú vas a presentar tu impuesto sobre la renta a más tardar el 31 de marzo. Entonces tienes abril, mayo y junio, 3 meses para pagar tu primera cuota de anticipo
que sería el 50%. Es decir, si son 100,000 pesos, entonces te toca pagar 50,000 pesos en tu primera cuota. La segunda cuota es el 30 de septiembre, el 30%. La tercera cuota, el 31 de diciembre, que sería el 20%. ¿Ven? ¿Y qué pasa si hay saldos a favor por los anticipos que se hayan pagado? Entonces, esos saldos a favor pueden ser utilizados para pagar la totalidad de anticipos o una parte de ellos. Es decir, si por ejemplo en el 2024 se te generaron anticipos por 100,000 pesos, entonces, y luego cuando presentes la declaración del 2024 al año siguiente, y supongamos que el impuesto a pagar sea inferior a esos anticipos, entonces tienes un saldo a favor, es decir, pagaste más anticipos que el impuesto que se te generó. Y entonces en ese caso ahí vas a poder cubrir la totalidad de anticipos. Pero si tuviste menos, entonces vas a cubrir hasta donde hayas tenido saldo, hasta donde hayas pagado, por decirlo así. Es como si tuviéramos un crédito. Los anticipos son como, es decir, lo pagaste, entonces tienes ese crédito para pagar esos impuestos en el próximo año. Bueno, los anticipos también podrían ser exonerados, pero para ello el contribuyente debe solicitarlo por lo menos, según se establece, unos 15 días antes de que se venza el pago. Pero también tiene que demostrar que ha tenido una baja considerable de sus ingresos. Y por lo general no se toma solo un año como referencia. Claro está, esa solicitud está sujeta a ser o no aceptada. Pues bien, entonces ahora vamos a mostrar el ejemplo de una declaración de anticipos para personas físicas. Muy bien, entonces como pueden ver aquí, estamos siguiendo con el mismo ejemplo de la segunda parte de esta serie de tutoriales de la declaración de impuestos sobre la renta para personas físicas. En el video anterior vimos la declaración jurada del impuesto sobre la renta para personas físicas utilizando los formularios o el formulario IR1 y haciendo uso de la escala de la tasa anual. Entonces vimos que se había liquidado un impuesto a pagar de 1.237.517,85. ¿Ven? Por ejemplo, como se puede ver aquí, les muestro, impuesto liquidado. ¿Ven? El impuesto liquidado aquí es de 1.237.517,85. Y recuerden que para las personas físicas el anticipo es el 100% del impuesto liquidado. ¿Ven? Entonces vamos a ver aquí, esto se hace de manera automática, no tuve que hacer más nada. Igual como se hace de manera automática cuando se hace a través de la oficina virtual, también utilizando las plantillas de la DGII, todos estos cálculos se hacen de manera automática. Claro está, tú lo puedes hacer tú también, pero si usamos las plantillas, entonces se generarán de manera automática. Por ejemplo, dice cálculo de anticipos, cálculo renta neta. La renta neta imponible de la casilla 10 del IR1, recuerden, fue de 5.248.361,80. Entonces no hubo ganancia de capital porque esto se hubiera restado.
Entonces la renta neta imponible sujeta al pago de anticipos sigue siendo la de la casilla 10. Luego entonces el impuesto liquidado sujeto al pago de anticipos, mira, dice aplica tasa a la renta neta imponible. Total de retenciones, casilla 13 del IR1, no hubo nada. Si hubieran retenciones, como pueden ver ahí, se hubiera restado. Entonces, el impuesto liquidado neto sujeto a pago de anticipos es de 1.237.517,85, el 100% del impuesto sobre la renta. Ahora, se generaron 3 anticipos, como hablamos. Uno para el pago el 30 de junio de 618.758,93, que es el 50%. Otro de 30% que se pagaría el 30 de septiembre por 371.255,36. Y el restante del 20% se pagaría el 31 de diciembre por 247.503,57. Entonces, estos serían los anticipos que le correspondería pagar a esta persona física. Luego, en un próximo tutorial te voy a mostrar cómo se calcula el anticipo para las personas jurídicas. Pues espero que con esta explicación ya tengas una idea de cómo presentar tu declaración de impuestos sobre la renta para personas físicas. Si este curso tutorial te ha sido de utilidad, por favor regálale un me gusta y déjame tu comentario o preguntas. También puedes compartirlo con otra persona que tú entiendas que le pueda ser de mucho provecho. Si eres maestro, puedes compartirlo con tus estudiantes. Para eso estamos publicando estos videos para poder aportar un granito de arena a las personas que estudian contabilidad, pero también a las personas que llevan la contabilidad por su cuenta o ya sea como empleado o profesional. Espero que este tutorial te sea de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo contenido.